Bueno, venga, yo voy a hablar la primera. ¿Esto se oye? Bueno, la verdad que... A ver, esto muerde. Ya. La verdad que hablar de Eladio sin Eladio resulta harto difícil. Pero bueno, pues yo siempre tuve la nostalgia de tener un hermano, porque tengo dos hermanas estupendas, pero en realidad mi madre tuvo un hijo más, pero que los acontecimientos de la famosa guerra civil, que tanto beneficio nos ha dejado a todos, pues en mi caso uno de los beneficios fue que el último embarazo de mi madre pues no llegó, o sea, abortó en Francia y nada, y me quedé sin ese hermano. Pero de vez en cuando la vida se olvida de ser esa madrastra que es de lo que normalmente ejerce y se siente generosa. En mi caso, esa generosidad supuso acercarme un día a un individuo desgarbado con una gabardina que estaba mejor que la de mi marido, porque la de Félix era horrorosa, y me lo presentó Félix, que se llamaba Eladio Cabañero. Bueno, a partir de un determinado momento, es decir, ya una vez, porque primero Eladio me cogió una tirria horrorosa, porque claro, él tenía un amigo íntimo con el que se iba por ahí de juerga, jugaban al futbolín y al billar y todas estas cosas, aparecían en la vida, ¿viste? Y bueno, pues le dijo un día, dijo, ya, no me digas, te vas a echar novio porque te comprende, ¿no? Pues eso, no sé qué, la cosa no funcionaba muy bien y me trataba así con una cierta prevención. Pero finalmente llegó lo inevitable, nos casamos y entonces pues Eladio empezó a transigir un poquito más y luego un día se puso medio manucho y nos dijo un amigo médico al que lo llevamos, dijo, oye, Eladio no puede seguir comiendo esas tascas que come porque se va a morir, es que tiene el estómago hecho polvo eso. Total, que me lo traje a casa y empezó a comer con nosotros y a cenar por las noches. No desayunaba porque ya la cosa no le daba tiempo al trabajo y eso. Pero la verdad es que se acostumbró a nuestra casa, a mi tía, a la gata que teníamos y a las comidas de casa y empezó a formar parte integral de nuestra familia. O sea que Eladio era un personaje al que normalmente se subía mi hija Lupe como si fuera su tío. Y teníamos una familiaridad francamente satisfactoria. Muy bien, muy bien. Y yo entonces un día lo pensé y dije, ya está, claro, ese hermano que me faltaba a mí, pues ha llegado ahora. Ya un poco grandón, pero en fin, pero sin embargo un hermano. Bueno, aparte de ser un hermano, aparte de ser una persona inteligentísima y de una delicadeza muy poco común, porque Eladio era uno de los seres que yo he conocido más delicados. Si te tenía que hacer un regalo, lo que sea, aparecía pues, con un ramito de flores, y era de una timidez, era un verdadero encanto como persona. Pues era un poeta muy considerado. Era realmente, pues, era un profundo conocedor de lo que son los seres humanos, era cervantino hasta los tuétanos, y era un hombre con una moral a prueba de bombas. Eladio era incapaz de hacer algo que no estuviera, como dicen los flamencos, por derecho. No. Bueno, yo aprendí de muchísimas cosas, sobre todo aprendí mucho de su sentido del humor, de su manera de enfrentar la vida.
Y aprendí muchísimo de su manera de escribir también, porque en esos libros está el contenido de su vida, el contenido de su moral y su esperanza de que las cosas fueran un poco mejor de lo que habían sido. Y para defender esa moral y eso, escribió esos libros que ya pertenecen a todos nosotros y que nos acompañan continuamente. Aparte de esto, Eladio era una de las personas con más sentido del humor que yo he conocido nunca. Tenía un humor socarrón, netamente manchego, pero en fin, para terminar, aparte de que os voy a leer un poema suyo, claro, recuerdo una de las veces que vino a comer a casa, pues llamó a la puerta, yo le abrí, y antes de entrar, al entrar, se paró en seco así y me dijo: hermana Loba, confírmame esto, ¿has hecho potaje? Digo, pues sí, he hecho potaje. Me dice, vaya, pues mira, te voy a decir el mejor piropo del mundo. Corriente, que eres una tía corriente. Y a partir de ahí, entró a comerse el potaje, naturalmente. Bueno, pues ese personaje entrañable, ese personaje delicado, escribía de esta manera. Pásame el librillo. A ver. Este poema, que se titula Autorretrato en segunda persona, lleva una cita de Quevedo que dice: hálleme agradecido, no asustado, mi vida acabe y mi vivir ordene. Un hombre en retirada, ¿quién va? ¿Quién soy? Silencio. Es peligroso hablar en primera persona. En soledad primera nadie acierta. En lo oscuro no vemos el retrato o tropezable piedra. Sombra nuestra empozándose, faz y misericordia. No sigas, no. Silencio. Que hablen por ti. Recuerda bien, primero, aquel llanto remoto. No aceptes de ti mismo esa foto robot, sentimental, huidiza, siempre a favor y en verso, sino la cara entera de tu vivir, tu muerte. Óyeme, tú dirás, ¿no ves que estás muy solo? Oye, ¿no ves que nunca, que no hay modo, que nada? ¿Tú qué sabes? Peligro, cállate. ¿No te acuerdas? La felicidad era un racimo de uvas, diana de los niños. ¿A dónde dan las calles? Directa a la vendimia. Tu calle daba al campo. Blanco telón de fondo. Más allá, con preguntas, de la niñez pintó. Ten tiza y pinta el mundo. Vivías rodeado de gente amparadora, de hermanos y hermosura, de rostros cosechables. De repente una tapia se levantó. Miraste y la luz era sucia. Buscaste a los tuyos, pero ya estabas solo tras la tapia enemiga. Muralla de tu historia, bardilla a fusil muerta, en donde el sol no daba, en donde el sol fundiese, igual que una bombilla rota de una descarga. Todos ya al otro lado. Lo que has escrito, inútil. Un libro no es un hijo. Al pan nadie lo quiere. ¿No comprendes que hoy eres el huérfano terrible, llamar a muerte
y asesinar de afecto. ¿No sabes que das lástima? ¿Que recordarte es lástima? Nadie rompió a llover en tu larga sequía. Nadie, amigo, ninguno en medio del banquete se atragantó pensando que tú no habías comido. Qué largo estaba todo. No se llegaba nunca al racimo sentado, a la lumbre, a la puerta del domingo, girando para que tú pasaras. Y del amor, ¿qué esperas? ¿Qué sabes del olvido? ¿Acaso una mujer, no aquella, nunca aquella, esa, la que mereces, instantánea, salvífica, al partir la sandía te hace un sitio en lo rojo, junto a su corazón te hace un sitio y te duermes? ¿Cuánto amor derrotado? Oye, ¿cuántas palabras habrás desperdiciado? ¿Cuántos nombres y cuántas confesiones vertidas sin que fuera el momento? Ser bueno es lo difícil. Hay que ser bueno. ¿Fuiste? Por ahora lo he dicho. Cállate, no respondas. Para ti nunca nada. Nunca has tenido nada. Para ti este poema, estos mortales datos. Mira, cuida tus ojos, tu conciencia, tu Dios, que estás tan solo, amigo, que hasta has de defenderte de ti mismo el primero. Mira, no lo olvides. Como ya llevamos muchos años juntos, 53 casi, no importa que yo puntualice un poco, ¿no?, a mi mujer. Es verdad que Eladio tuvo celos, cierto resentimiento por Paquita. Es verdad que en un determinado momento vio cómo se casaba Antonio López, cómo se casaba Carlos Sabón, cómo el resto de sus amigos ya estaban casados y cómo el único soltero que quedaba era yo. Y él, de pronto, vio que tenía una novia formal, como dice mi madre, y que la cosa era de verdad, y entonces dijo que te comprende, ¿no? Pero tengo que decir que a partir de ese momento, aquellos celos, poco a poco fueron haciendo una transferencia. Y llegó un momento en que Eladio quería más a Francisca Aguirre que a mí. Entonces era yo el que tenía celos. Antes de que yo me encontrase con Paca Aguirre, me encontré con Eladio. Yo tenía 17 años, él 24. Fue providencial para mí. Eladio, que había empezado muy tarde a leer y a escribir, había recorrido las primeras distancias a una velocidad increíble. Y cuando lo conocí, él me ayudó a leer la poesía entonces moderna. Me pasó los primeros libros de crítica literaria, aquellos libros de Carlos Bursoño, de Damaso Alonso. Y me dio otras lecciones, no necesariamente literarias, como la sinceridad para amar y para sufrir, el coraje de amar a una mujer imposible, el coraje que yo también había compartido sin que él lo supiera, de escribirle cartas de amor con poemas a una mujer amada, sin firmar y sin remite. Porque por aquella época una mujer hermosa era un milagro, ahora también.
enseñó a beber, no aprendí. Solo de él, a beber cerveza aprendí. En la Universidad de Emiliano Negrillo. Y luego, y de esto les voy a contar una anécdota, un día se fue a Madrid, entró a trabajar en la Biblioteca Nacional de la mano de nuestro amigo y maestro Paco García Pavón. Poco después me fui yo. Allí encontré inmediatamente la ayuda de Eladio y mi mismo, que de hecho me estaba esperando en la estación. Me llevó inmediatamente al Café Gijón, a un sitio donde se celebraban lecturas poéticas. Antes de continuar, quiero que quede clara una cosa. Eladio Caballero, para mí, desde el momento en que lo conocí, poco después escribió un poema que se llama El Pan, uno de los más grandes poemas de la lengua española del siglo XX. Lo que quiero decir es que Eladio es una de las voces poéticas con una mayor carga de sinceridad y de emoción de toda la historia de la poesía española del siglo XX. Como ven ustedes, tengo ya la cabeza enterrada en canas. Este ya no es el momento, esta ya no es la hora de mentir ni de exagerar. Lo que estoy diciendo lo digo con completa sinceridad y con completa convicción. Las modas, las mafias literarias, los grupos de presión se suceden unos a otros y se disputan el pastel, que por otra parte ni siquiera es dulce, puesto que hay que combatir por él. Y Eladio siempre está fuera del pastel. Pero muchos de sus poemas están ya situados en el sistema circulatorio del lenguaje poético del idioma español. Y este es el que era uno de los contertulios del Café Gijón. Os cuento alguna cosa de aquella tertulia de los años 60, de final de los 50 y durante todos los años 60. La tertulia que llamaban de los poetas estaba presidida por Gerardo Diego. Gerardo Diego no pretendía presidir nada, simplemente era mayor que nosotros y habíamos aprendido en nuestra cultura que a los mayores hay que respetarlos. Y él era, digamos, nuestro líder de la tertulia, aunque él era muy tímido, parpadeaba mucho, como todos los tímidos, hablaba poco y se enrojecía cuando alguien le hacía un elogio. Estaba el exuberante comandante Anglada, Luis López Anglada, estaba el sonetista José García Nieto, ambos eran conservadores. Enrique Azcóaga había sido republicano, se fue a Argentina y había vuelto. Eladio Caballero, como sabéis, era hijo del presidente de la Casa del Pueblo. Yo era hijo del presidente del gremio de vinateros de la Casa del Pueblo. Jesús Acacio, también era otro republicano. Estaba León, que era socialista. La mesa era increíblemente variada y prácticamente nunca hubo ninguna discusión de carácter político. Cuando llegamos, Eladio y yo, cuando llegó primero Eladio, pero cuando llegué yo, que fue muy poco después, el sonetista era también muy buen poeta y además una persona muy generosa, dirigía la revista Poesía Española y allí publicábamos todos los que llegábamos de provincias, nos abría la revista para que publicásemos y cobrásemos 80 pesetas, ¿no? Que eran muy sustanciosas en aquella época. Y un día, en la mesa del café, se le ocurrió retar a Eladio Caballero a ver quién terminaba primero un soneto con un pie forzado, es decir, con un tema concreto. Se suponía que éramos de provincias, peor de pueblo. Por supuesto, aquel concurso lo ganó Eladio inmediatamente. En 4, 5, 6 minutos había que decir ya el primero que terminara. Y Eladio decía ya, pero lo decía de una manera
muy manchega. Movía la bacharela derecha. ¿Ya lo recordáis? Así fumaba también. Me acuerdo un día que me dijo, mi merced fuma y huesa. Lo repitió Luis López Anglada, también era un sonetista. Los sonetistas de allí repitieron la prueba 3 o 4 veces hasta que vieron que con Eladio no podía. Y un día García Nieto dijo, bueno, mira, Eladio, está claro que tú te has leído todos los sonetos de Quevedo, te los sabes de memoria, de Lope de Vega, del Conde de Villamediana, tú traes la lectura de los sonetos ya en sistema circulatorio, ¿no? Ahora, vamos a ver quién hace mejor y más rápido una quintilla. Y a ser posible una quintilla moderna, cuyo tema contenga, como Marinetti y tal, cosas actuales, ¿no? Que no sea del barroco, cosas del barroco del tiempo y todo, no. Y el primero que termine que diga ya. Lápiz cada uno y como en 2 o 3 minutos era dijo, ya. Lo miraron. Me acuerdo muy bien de la quintilla. Es perfecta. Técnicamente perfecta. Y atendía también a la exigencia del tema. Era un tema que tenía que ver con algo moderno. En aquel caso, el tren. La quintilla decía. A cagar bajé del tren y el tren arrancó sin mí. Como cagar, cagué bien, pero coño me jodí, que me quedé delantero. Ya no nos retaron nunca más a hacer eso. Cometieron el descuido de retarnos a jugar al billar, como eran capitalinos. Tenían billar cerca de su casa, había en el casino un enorme mesa de billar regularmente y tal. Nos retaron García Nieto y Anglada, a mí y a Eladio a jugar una partida de plato, con pesetas y cositas. Mira la paliza que les dimos. La paliza que les dimos a los expertos del billar. Lo digo con todo cariño, pero qué disgusto más grande se llevaron. Pero ¿cómo es posible que estos palurdos vengan aquí y nos peguen una paliza? Allí fuimos muy felices. Tal vez esa fue la etapa más feliz de la vida de Eladio, que no tuvo una vida particularmente feliz. Como sabéis, se quedó huérfano en plena infancia. Luego, poco después, también demasiado pronto, murió su madre. Y luego, con el tiempo, ha ido comprendiendo que Eladio no pudo nunca interiorizar la muerte de su padre, pero sobre todo no pudo nunca interiorizar la muerte de su madre. Lo cierto es que cuando se fue a Madrid, lo primero que hizo fue buscar una pensión barata. Él siempre fue pobre. Y la condición que tenía que tener esa pensión es que fuese conducida por una mujer vieja, como habría sido su madre si viviera. Cuando la señora mayor de la pensión se moría, o se la llevaban sus hijos a algún sitio porque ya era muy mayor, Eladio tenía que buscar otra pensión y siempre buscaba una pensión con una dueña que fuera muy vieja. A la tercera o cuarta pensión, con su cancerbera en plena vejez, me di cuenta de que Eladio andaba negándose a que su madre lo hubiera dejado. Fue un huérfano toda su vida. Como sabéis, no tuvo mucha suerte con el amor. Que yo sepa, solo una mujer lo miraba con verdadera ternura, con verdadera gratitud, por supuesto con admiración. Él tenía una moral, como ha dicho mi mujer, tan estricta, tan verdadera, que en un determinado momento
momento, cuando la cosa se estaba poniendo ya en serio, aquella relación, a aquella muchacha que era extremeña, le habló con claridad, le dijo: eres maravillosa, lo sé, y te mereces un hombre que te quiera a muerte. Y yo no puedo serlo. Yo estoy malherido por unas llagas amorosas antiguas y no te merezco. Y creo que estoy diciendo esto con el doble fondo con que se dicen estas cosas. Bueno, esta mujer lo pasó mal, se marchó, y todo lo que puedo decir como prueba del amor que mi mujer y yo teníamos a Eladio Cabañero es que, recordando a aquella mujer que lo había querido tanto y con la que él no pudo compartir su vida por pura moral amorosa, cuando nació nuestra hija le pusimos Guadalupe, era como se llamaba la novia que tuvo Eladio, Guadalupe. Pero, a pesar de que fue realmente un huérfano sucesivo y constante y muy profundo, como sabéis todos, era una persona extraordinariamente alegre, ocurrente, ingeniosísimo. Un día comiendo en casa, había un señor en la televisión recién nombrado para no sé qué cargo cultural, en que estábamos escuchando sus programas, sus proyectos y tal, y de pronto dice, en fin, como decía el señor desde la televisión, en fin, como decía el poeta, no me la toques más, que así es la rosa. Alguien se puso, pues de que la has despedido, hijo puta. Tenía una rapidez mental maravillosa. Finalmente envejeció, todos sabéis, todos lo conocéis, en los últimos tiempos de su vida, y ahora ya no está con nosotros, pero lo necesitamos tanto. En mi casa habita tantas veces sus recuerdos, sus gestos, sus poemas, que yo me doy cuenta de que, como decía Luis Rosales, nuestro maestro, decía, porque la muerte no interrumpe nada. La frase parece una trivialidad, no es. Es evidente que ya no podemos besarle las mejillas a Eladio Cabañero, pero ha interrumpido muy poco la muerte de Eladio. Nos acompaña muy a menudo. De vez en cuando leemos a la Limón algunos poemas suyos. A veces esa lectura se hace dificultosa porque a los 7, 8, 9 minutos que está leyendo uno ya no puede leer. Entonces le pasa el libro al otro, a los 10 minutos ya tampoco puede leer, y el tercero, que suele ser mi hija, que está allí, lee hasta que ya no puede leer más, y entonces cuando ninguno de los tres podemos ya seguir leyendo, comprendemos que Eladio vive con nosotros, que tenemos la fortuna de tener el milagro de que la muerte no haya roto el camino por donde Eladio y nosotros nos encontrábamos y nos abrazábamos. Alguien ha dicho aquí antes, ha mencionado a Miguel Hernández, no sé en qué contexto. Veréis, en la época en que nosotros éramos amigos, él era mi amigo y mi maestro en aquella época, antes de que nos fuéramos a Madrid a buscarnos la vida, llegó una mañana de domingo, me acuerdo muy bien. Yo había ya ordeñado, había repartido la leche y eran las 10 de la mañana más o menos. Llegó descompuesto, con la cara pálida, con ojeras, no había dormido en toda la noche. Esto debió ocurrir hacia el año 1955-56. Lo que le ocurría es que el sábado había encontrado en la librería de una librería donde íbamos a cambiar libros por 50 céntimos, había encontrado un ejemplar de la edición de Miguel Hernández recién editada en el Pasacar, El rayo que no cesa. Había estado toda la noche leyendo la elegía a Ramón Sige, los sonetos del rayo que no cesa, y estaba descompuesto. Había descubierto una tonalidad que incluía el conocimiento de la tierra, el conocimiento del dolor, el coraje para mirar de frente el dolor y sin volverle la espalda. Había descubierto las tensiones amorosas, la turbulencia emocional, la lujuria verbal, la lujuria de las palabras españolas.
nos pasamos el resto del domingo leyendo y releyendo aquel libro de Eladio Caballero, de Miguel Hernández. El lapsus es muy bueno. Nos dimos cuenta, él primero, de que Miguel Hernández, a quien este año se conmemora su nacimiento, era nuestro maestro. Ahora sé que Eladio pertenecía a la misma estirpe de sinceridad, de emoción, de rotundidad moral y de respeto a las palabras españolas, al mismo premio al que pertenecía Miguel Hernández. Os repito que hubo un momento en que yo llegué a tener celos, porque Eladio quería más a Paquita que a mí. De hecho, quizá no sea este el momento, pero yo soy pudoroso, no tengo solución. Después de sentirse molesto porque el único amigo soltero se iba a casar y decirme que te comprende, ¿no? Lo cierto es que cuando la conoció, muy poco después, ya la quería tanto como a mí, o más que a mí. Y en algún momento en que yo hice algo que tal vez no debía hacer, fue Eladio el que me llamó en las mesas del Café Fijornia, que saliera fuera con él, y me echó una regañina. Me dijo: tú no tienes derecho a hacerle sufrir a Paquita. Esa mujer vale más que tú. Esa mujer vale mucho más que tú. Bueno, se convirtió de mi hermano en mi padre. Peor, en mi juez. Ha leído el profesor un trozo del poema que me dedicó Eladio Caballero. Una de aquellas viejecitas que iba buscando las pensiones en Eladio Caballero fue la que tenía la pensión en el barrio del Terón, que estaba muy cerca del poblado dirigido de Caño Roto, en donde yo vivía con mis padres. Entonces, poblado dirigido de Caño Roto, hay que ver el concejal de Cultura que Deidades Cervantinas tenía para poner nombres, poblado dirigido de Caño Roto. Al lado estaba el barrio del Terror donde vivía Eladio, en una pequeña pensión. Propiedad de una mujer, todas eran viudas, como su madre, todas eran viejitas, como su madre. Y allí es donde escribió este poema que se llama Desde esta habitación. No sé si estoy despierto. En este cuarto, echado de otro lado, en esta cama extraña, desorientado de repente, como si el sol saliera por el norte. Desconocido. No es fácil conocerse algunas veces. Abro estos ojos, tan dados a olvidarse otros días, y aunque no quiera, oh fijas ocres tapias, oh compañeras duras, recordar mi niñez infantilmente, ni revolver en su escombro querido, refiero a aquel pasado de propio sentimiento. Es en la casa de mi abuelo Eladio, benefactor de los gitanos y de los pobres llorando en el invierno. Veo entre sueños, tiempo no recordable, el patio, aquella senda de guijarros menudos. Parece que estoy viendo así las 10 de la mañana de un domingo soleado, y allí quietas, reunidas, las caras de mis tíos, semejantes al campo obrero nada más, sudor, tierra. La puerta de la cueva con su cinta azul alrededor. En el corral se ven los carros, los aperos, azadas, rejas, tozas, alas de vertedera, estebas, gradas, empalmas, centrales, ocinos, estrinques, hipodones y espuertas, todo listo. Noto las mulas en la cuadra descansando. Pájaros que volaban el cielo por entonces, y los ruidos allí. Ya el sol iría a su puerta tras las bardas del pueblo, y en soledad harían sombra los terrones en las hadas. Y los ruidos allí en la casa todos los días de labor. Por entre las rendijas de este ensueño, mi abuela haciendo arrope,
atizando la alegre hoguera de sarmientos, guisando entre pucheros y sartenes bajo la chimenea. Mi abuelo, en su rincón del jaraín sentado. Veo la escena bien, el piso en cuesta, la baldosa, las vigas con melones colgando y uvas. Mi abuelo allí decía, proponiendo prudente y justo el bien, hablando de vinieras faenas y simienzas con el hijo mayor, o leyendo el Antiguo Testamento en su Biblia en cierres de oro, vestido con la blusa de luto y la gorra igual que en el retrato. Cuántos años yaciendo, cuánta ceniza rasa, que invisibles designios castigaron a aquellos seres únicos, ahora comidos del Señor y de las gentes, restos ya de una vida que hoy no defiende nadie. Miro todo de lejos, me moro, nombro, toco oscuro, oh paredes, saco a relucir vidas, materiales, historia, de manera que nadie equivocado piense que escribo algún poema misterioso, sino de alta protesta y de dolor. Miro entonces, despierto, la casa de mi abuelo vendida a gente ajena al rigor de las desdichas, las tejas por los suelos, el pozo aquel del patio lodado y en ruinas, los costales de trigo aquellos de pie junto a un tabique, flácidos como pasas, el mosto sin cantares, oxidado, hecho tártaro. Tinajas golpeadas, la soledad y el polvo en donde el vino fuera, y el queso conservado y la hortaliza en orces, el aceite y el pan y las legumbres, muerte ya intemporal, nada distribuida entre el silencio. Ahora, con poca luz, en esta habitación en donde escribo despierto de soñar, dentro de estas de 3 años ya paredes mías, en esta habitación puesta, atendida por mi patrona, pobre como yo, y nacida también en Sagitario, o habitación aquella de Van Gogh en Arles, ensangrentada de amarillo y de llanto. Ahora, aquí, tan lejos de cuando yo dormía echado hacia el saliente, filmando versos vírgenes y oyendo a medianoche sueños los míos en la casa. En esta habitación, digo, en donde quiero cambiar de lado inútilmente desde hace ya 3 años, donde sueño esta noche y tantas noches sin saber si despierto, sin saber si dormido, mas mirando, soñando y como Dios me va dando a entender que al nacer yo, lo sé o me lo contaron, me llevaron a casa de mi abuelo, me acercaron hasta su cabecera de enfermo milagroso poco antes de él morir, para que me mirase y me dijera palabras que acompañan sin saberlo, para iniciar ya allí, oh tapias, la despedida de los que amo, para que toda fuera ya víspera, murales de esta casa, paredes compañeras que escucháis, vivir solo no es bueno, que me acogéis apenas, sordas, frías, que me libráis a veces de estar aquí, soñando como un ciego, mirando, de estar aquí ya tantos años, hablando de estas cosas, reprochándome el bien que aún no he pagado a nadie. Aquí, en Madrid.